Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de El mundo que se avecina. Como siempre queremos ver lo que está sucediendo, pero también queremos ver lo que nos viene y el futuro que tenemos por delante. Y esta vez lo queremos hacer centrándonos en Europa y en Occidente. Hemos titulado el bloque La batalla espiritual en Occidente. Se habla mucho de la batalla cultural, pero con nuestra invitada yo creo que vamos a profundizar más en esa batalla espiritual, ¿no? Más profunda, más interesante y más importante, ¿no? Y para ello contamos con Irene González Fernández. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, ha costado porque sabemos que ha habido ráfagas de viento en tu avión y que hemos llegado aquí sanos y salvos, ¿no? Como Salvar Europa, que es el título de tu libro. Tú eres licenciada en Derecho por la Complutense, ¿no? En Madrid. Eso es. Y además técnico de auditoría del Estado. Eso es. Articulista, estás en Voz Populi. Yo recomiendo que entren en la web de Voz Populi porque tienes unos artículos interesantísimos, ¿no? Donde analizas pues, la situación económica, política, la realidad política, ¿no? y las diferentes formas en las que se está constituyendo el poder, ¿no? Desde un análisis muy profundo, ¿no? Por tanto, te felicito, ¿no? Expones los problemas, pero además también las soluciones y tus propuestas, ¿no? Que son las que en nuestro programa vamos a intentar desgranar, ¿no? en ese derrumbe, si lo podemos decir así, de nuestra sociedad occidental, ¿verdad? Bueno, tienes una visión generacional, eres joven y por tanto tienes una visión de tu... Sí, ¿no? Yo creo que es muy importante esa visión también, pues, bueno, del futuro, ¿no? Y de la gente que estáis en este momento plenamente en activo y conscientes del mundo que está cambiando y del mundo que se avecina, ¿no? Es muy importante vuestra visión, ¿no? Bueno, colaboras en medios de comunicación, radio, televisión, ¿no? Autora del libro espectacular que recomiendo muchísimo, ¿no? Salvar Europa, ¿no? De la editorial Ciudadela. ¿De acuerdo? Vamos a los distintos capítulos que vamos a desarrollar, Irene, si te parece bien, bueno, se van a basar bastante en las ideas que expones en tu libro, ¿no? Además, haces una mención al principio, ¿no? Con el maestro Dalmacio Negro, sí, ¿no? Que estos temas pues, los ha tratado muy bien. Brevemente, ¿no? Pues vamos a tratar contigo unas 7 semanas que te vamos a tener aquí, ¿no? En el programa. Bueno, pues hoy, justo con el título de Salvar Europa, pues ese va a ser el título del capítulo y también salvar la civilización cristiana, ¿vale? La próxima semana hablaremos del paso de la democracia liberal a lo que tú llamas la tiranía de la tecnocracia. En la tercera, globalismo antihumanista y el socioliberalismo. Después hablaremos de la dictadura emocional y la cultura woke, el fin de la libertad de expresión, la recuperación de las raíces cristianas de Europa. Me interesa muchísimo conocer en síntesis, ¿no? Cuál es la propuesta. Y después, al final, la última semana, sobre el renacimiento espiritual y moral de Occidente. Me ha sorprendido cuando he leído tu libro, ¿no? que bueno, lo que llama la atención es tu amor por Europa. O sea, está escrito, yo creo, describiendo muy bien lo que nos está sucediendo, pero desde un amor a Europa, no precisamente desde un anti-europeísmo, ¿no? como hay otros grupos, ¿no? Y si te parece, para empezar, ¿no? y me gustaría que desgranases, bueno, la ofensiva que tú consideras que hay en los 3 pilares que sustentan Europa, ¿no? Tú vienes a decir que hay una caída de Europa porque se va contra Dios y de ahí viene la descristianización de Europa, también lo podríamos ampliar a Occidente. En segundo lugar, hablas de que se va contra la nación, contra los estados-nación, contra la patria, y a través de esa disolución del globalitarismo y los órganos supranacionales, la Unión Europea, y finalmente esa caída viene también porque se va contra la persona, ¿no? Que la dejan aislada, sin fe, sin identidad, ¿no? Con un cierto antihumanismo y unos intereses de una élite que nos desprecia, ¿no? Irene, me gustaría un poco que desarrollase esa primera idea, ¿no? Bueno, cuando has empezado diciendo que este libro, o sea, claro que este libro yo lo escribo desde el amor porque uno solamente lucha por aquello que ama.
Pero a mí me gustaría empezar aclarando que yo cuando hablo de salvar Europa, hablo de salvar la civilización cristiana occidental, que nada tiene que ver con la Unión Europea. Hay que empezar a distinguir, porque ahora vivimos en un mundo tan asfixiado por la mentira estatal que las personas se identifican, han reducido una civilización milenaria y la civilización más gloriosa que jamás haya existido, que es la civilización cristiana, a reducirla a un ente burocrático de reciente construcción. Entonces, una de las cosas que yo pretendo hacer en el libro es ese amor precisamente por nuestra civilización, por esas raíces cristianas en las que nada se puede entender, y cuando uno es consciente de todo eso, solo te queda rebelarte frente a aquellos que lo están enterrando en organismos estatales supranacionales, privándonos de toda raíz de verdad. Entonces, cuando muchos hablan de que son europeístas, se refieren a que son de la Unión pro-Unión Europea. Claro. Y yo en eso no es europeísta, no existe tampoco una nacionalidad europea. Eso es una cosa de reciente construcción y es una ideología política. Mi forma de formar parte de esta civilización cristiana es esa, pero nuestra identidad compartida es precisamente no solamente esta, sino que Europa se crea con distintas naciones cuando cae el Imperio Romano, que ya era católico, cristiano, era la religión oficial. Cuando cae el imperio, lo único que cose todos esos pueblos, no había una moneda común, no había muchas cosas comunes, pero sí había una fe común, ¿no? Y entonces ves cómo el origen de Europa está precisamente gracias a los monasterios benedictinos, que con la fe van creando monasterios, se asientan los monjes, crean su monasterio, cultivan la tierra, cuidan a los animales, investigan, crean ellos aparatos para poder labrar mejor el campo, hacen avances científicos de la época, y cómo así se va, no se va solo expandiendo el cristianismo, sino que se va creando una civilización. Correcto. Entonces, eso es la base de todo, ahí empieza todo, y esto es hace 2000 años, y ahora de repente nos lo quieren reducir a que tenemos que borrar quiénes hemos sido durante los 2000 años, nuestras identidades, nuestras patrias, como las naciones de Europa han sido naciones cristianas, las distintas naciones, los reyes que ha habido, y cómo era una sociedad profundamente católica, profundamente creyente. Y eso, ese objetivo que tienen de borrarlo, es precisamente para sustituírtelo. No, tú no eres español, tú eres europeo, que vienen a decirte que tú eres de una identidad sometida a un ente estatal, a un ente estatal que no representa lo que realmente es la identidad. Entonces, eso, sin duda, eso es lo que hay que salvar, la civilización que pretenden derribar desde arriba. Es un derribo que viene desde arriba. Y entonces, claro, al venir desde arriba, pues eso es un poco una labor de Quijote, claro. Poco que los españoles lo tenemos un poco, el hecho de enfrentarte con la verdad por delante, ¿no? Y con la verdad por delante pocas cosas te pueden dar miedo. Entonces, en estos 3 puntos que comentábamos, que es esa descristianización, ¿no? El ir contra Dios, el ir contra la nación o la patria, y ir contra la persona, contra por qué está sucediendo, desde dónde viene ese laicismo, esa visión de destrucción de esa identidad, ¿no? Es muy importante. Muchas personas se piensan que no, Europa está en una debacle en los últimos 15 años. No, otros se van un poco más atrás, en el muro de Berlín, otros en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues no es cierto, hay que irse un poco más atrás. El momento en el que Europa empieza su propio derribo y su propia destrucción es en el momento en el que se inicia la descristianización de Europa. ¿Cuándo es eso?
con la Reforma Protestante. La Reforma Protestante lo que viene a hacer no solamente divide, sino que pretende una estatalización de la Iglesia y pone al hombre como en el centro. Ya no es la Iglesia de Jesucristo, es la Iglesia de unos hombres que pretenden, pues ellos establecer sus propias normas. Pero eso que empieza a fraguarse a través de esa Reforma Protestante llega a su pleno apogeo en la Revolución Francesa, que es la clave y el culmen de la descristianización. Y si no entendemos lo que sucedió en la Revolución Francesa, no podemos entender qué realmente está sucediendo ahora, porque nosotros somos los hijos de la época que se inició entonces. La Ilustración, el endiosamiento de la diosa razón, sí, el pero hombre, déjame ¿no? que te cuente qué sucede, por ejemplo, en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, esto que habían empezado antes de la estatalización de la propia Iglesia, vemos que ese concepto donde teníamos a Dios, teníamos a la Iglesia, era una sociedad construida que al menos conocía los conceptos de bien común en torno a unas virtudes sin duda cristianas. Llega la revolución contra el orden natural, y esa revolución francesa se erige por unos hombres que quieren ser dioses, vienen a sustituir el lugar de Dios. Y la religión que ellos empiezan a imponer, pues es a través de esa democracia, ese liberalismo, unos conceptos que empiezan a erigirse como puros. Y entonces llega una tríada que es libertad, fraternidad e igualdad, que vienen a sustituir toda una escala de valores basadas en el cristianismo para que giren en torno al nuevo Dios de la sociedad de la Revolución Francesa. ¿Cuál es ese nuevo Dios? El Estado. El Estado es gobernado por esos hombres. Y es ahí cuando llega la primera ruptura que has mencionado. Al hombre se le separa de Dios en ese momento. Se empieza a expulsar a Dios de la sociedad, se le empieza a expulsar, por supuesto, de todas las entidades públicas, del espacio público. Ahí empieza la ruptura más importante que ha tenido el hombre en todo el mundo. La siguiente ruptura que va a sufrir el hombre a raíz de esa revolución contra el orden es separarle al hombre de su propia patria, de su propia identidad. Esto llega después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el consenso liberal es que las naciones y las patrias han llevado a las guerras mundiales. Así que la paz solo se consigue destruyendo las patrias. Ese es el consenso al que se llega. Posteriormente, en la Revolución del 68, que no solamente se reduce a la revolución sexual, sino hay un profundo avance en la propia deshumanización del hombre, ahí llega la ruptura del hombre con la mujer, que es clave para entender la sociedad dividida que tenemos. Y la última barrera de división es separar al hombre de sí mismo. Que tú pierdas tu propia el ser humano, concepción. ¿no? Como concepto de persona, ¿verdad? No, pero primero llega que tú pierdas tu propia concepción identitaria, que tú no sepas quién eres, qué es un hombre, qué soy yo. ¿Por qué? Porque tú ya eres un individuo que ha sido aislado de todo en un proceso de descristianización, que es un proceso de deshumanización. Tú ya no eres hijo de Dios. Tú ya no perteneces a una patria, a una comunidad política donde gire la vida en torno al bien común. Tú ya estás separado los hombres de las mujeres, la familia está rota. Entonces tú al final eres un ser absurdo que estás en el mundo para producir y consumir. Ya la última fase de ese ser absurdo que ha sido separado de todo en las distintas fases de esta descristianización de Europa es que va a empezar la siguiente fase de esta destrucción del mundo que viene, del mundo que se avecina. La época que empezó en la Revolución Francesa está llegando ahora a su término, pero no por hundimiento, sino por triunfo de lo que se pretendió entonces, que es todo este proceso que te acabo de describir. ¿Qué llega ahora con esa separación del hombre de sí mismo cuando tú ya eres una persona pues abatida, sin sentido y sin identidad?
Pues el transhumanismo es una fase transitoria hasta el poshumano. Entonces, eso es el mundo que se avecina, pero no puedes entender esa ciencia ficción que muchos consideran que es ciencia ficción, que no lo es, si no entiendes que a ti te han ido despojando de absolutamente todo, que es la civilización en la que al hombre a la que nosotros pertenecemos. No es una cosa además que tú elijas, ¿no? Tú naces y dando gracias que hemos nacido con una civilización cristiana increíblemente bella, increíblemente gloriosa, y que lleva al hombre a entender su trascendencia, que para mí eso es la clave. Bueno, hablas muy a menudo de reconstruir, ¿no? de incentivar a un renacimiento o un renacer de esa bellísima civilización cristiana, tanto en Europa, en el concepto que tú comentabas, ¿no? como en todo Occidente, ¿no? Pero lo tenemos difícil porque, además de algunas de las cosas que ya has mencionado, a ver si estás de acuerdo, ¿no? O sea, por un lado has dicho, tenemos varios frentes, ¿no? de batalla, ¿no? El secularismo. Entonces, cuando has comentado pues, toda la ilustración con el laicismo, con todo el tema del Estado como religión, ¿no? La religión del hombre, ¿no? esa de la razón, ¿no? Ahí tenemos a la ciudad de Dios, ¿no? que dice San Agustín, ¿no? La masonería implicándose a fondo, el cientifismo, la idolatría por la tecnocracia, ¿no? El marxismo cultural, todo esto lo iremos desarrollando, ¿no? Pero así para ir resumiendo, ¿no? la idea del relativismo, la comodidad, el bienestar, ¿no? La ciudad del confort, ¿no? Todo eso es un frente, ¿no? Otro es, a nivel más espiritual, el neognosticismo, ¿no? O sea, toda esa visión que hay que ya no es tan atea, sino es más New Age, ¿no? El neopaganismo, la idea, por ejemplo, de la Madre Tierra, ¿no? que está como permeando incluso algunos discursos de la propia Iglesia Católica, ¿no? El sincretismo religioso, ese globalitarismo espiritual, quiere sustituir al cristianismo, ¿no? en una única religión sincrética donde el islam, el budismo, etcétera, pues bueno, pierden su identidad propia, ¿no? y nos acercamos a una amalgama, ¿no? que al final también está como mezclada con el ocultismo, el esoterismo, todo eso también tiene que ver con la destrucción de Europa y Occidente, ¿no? El islam, que también lo citas, ¿no? esa visión de moral, política, ¿no? cuando incluso bueno, pues había ese frente cristiandad, califato, bueno, pues quieren reconstruir un nuevo califato, ¿no? Ese odio desde el Islam al modernismo, al propio Occidente, ¿no? a la modernidad, a la posmodernidad, ¿no? Pero es bueno odiar la posmodernidad. Claro, ¿no? Pero ahí, no exactamente la palabra odiar, claro, pero ese es uno de los temas muy importantes, claro. porque llegas en la posmodernidad, en este mundo de banderitas de arco iris, entonces aparece una civilización que parece que representa cierta visión del mundo ordenada, en plan del orden natural como pueda ser el Islam, y se llevan muchos adeptos. Y yo creo que es importante distinguir que la modernidad no es que sea enemiga del Islam, es que es enemiga del hombre. La modernidad nace en esa Revolución Francesa, en ese concepto que nos ha llevado ahora a todas estas religiones de New Age, por llamarlas de algún modo religiones. Bueno, son neognosticismos, sí, bueno, ¿no? Sí. Por eso, por llamarlo de algún modo. Entonces, cuando yo escucho a muchas personas en Europa que vienen y dicen, no, es que son contrarios a la modernidad, y yo, pero no hables bien, no, eso hace que la gente, muchos chicos jóvenes, entienden que, claro, hay un mundo, hay un orden del que tú puedes pertenecer, que está más ordenado, que tiene incluso valores conservadores. Sí. Y yo creo que el error principal que tienen muchísimas personas es la identificación de nuestra civilización cristiana con la modernidad, cuando es justo lo contrario. O sea, la modernidad ataca al hombre. Por eso, precisamente, el Islam se aprovecha de eso, lo ve, y ellos a través de las redes sociales, que hacen muchísima propaganda por redes sociales y por medios de comunicación, ridiculizan al hombre europeo como el hombre posmoderno, el hombre de las banderitas, el hombre que no cree en nada, que no forma una familia. Y entonces hay un joven que eso lo ve y dice, claro, es que esta gente representa aquello que yo anhelo. Ah, pues no será tan malo el Islam.
Y hay incluso chicas, esto en el libro hay un capítulo dedicado a Suecia, que dices, ¿por qué chicas de 15 años suecas se convierten al Islam y empiezan a llevar hijab? ¿Por qué? Yo estuve estudiando bastante esto porque a mí me fascinaba y es un poco lo que tú acabas de comentar, que está muy bien enlazado. Y es que, claro, una chica de Suecia de 15 años está en un instituto en el que ahora todos son, por culpa de la inmigración masiva islámica, hay muchas chicas en su instituto que van con hijab. Y los chicos musulmanes, como ya ellos empiezan a ser minoría, los suecos, empiezan a ver que las chicas que llevan hijab son respetadas por los chicos musulmanes. Y que ellos pertenecen a algo, saben quiénes son y tienen un cierto respeto. Sin embargo, ella mira su mundo y dice, ¿cuál es mi mundo? Mi mundo me dicen que todo es fluido, que no me comprometa con nada, que lo importante es producir, los chicos no se quieren comprometer conmigo, no hay un orden, no pertenezco a nada. ¿Y qué es lo que anhela el hombre? Pertenecer a algo. Entonces esas chicas se empiezan a colocar el hijab sencillamente no por motivos religiosos, no porque crean ellas realmente en una religión o nada, pero sí entienden lo que trasciende de esa cosmovisión a lo cultural y empiezan a formar parte de algo. Es decir, la chica sueca que se pone el hijab, realmente se está rebelando ¿contra qué? Contra la modernidad. Correcto. Y volviendo a la tradición, que es otra tendencia que confluye también en el cristianismo, ¿no? O sea, otro de los frentes que te quería exponer cuando hablamos de recristianizar Europa es, bueno, ¿y qué cristianismo, no? Porque nos está viniendo muchos protestantes, evangélicos. En mi ciudad pues tenemos a los mormones ya, que va a ser la máxima iglesia mormona de Europa, ¿no? Y dices, bueno, si mi ciudad es católica, ¿no? San Cugat del Vallès, ¿no? Pero es que también entre los católicos tenemos gran división, ¿no? Los tradicionales, los tradicionalistas, los progresistas, los conservadores, ¿no? Los modernistas, ¿no? Entonces, todo esto son frentes, ¿no? Abiertos. Más allá bueno, simplemente ha caído el concepto político de Unión Europea porque la economía va mal, ¿no? Está aquí las raíces profundas, se lo explicas muy bien tú en tu libro, ¿no? Hay que ir a las raíces profundas que son espirituales, ¿no? Son del ser, ¿no? De la persona, ¿no? Claro, tenemos todo este panorama. ¿Cómo rehacemos Europa, ¿no? Con ese cristianismo católico que tú has dicho, pero que también tiene muchos frentes abiertos y mucha polaridad, ¿no? O polarización, ¿no? Pero, bueno, si quieres te digo cómo salvarlo. Venga, me voy al último capítulo. Salvar Europa. Vamos a ver, ante todo este mundo de mentira que nosotros estamos, ya no vivimos en un mundo como somos producto de esa revolución que hubo hace ya 250 años, nuestro mundo no está realmente bien asentado sobre pilares fuertes, sino fluidos, ¿no? Propios del liberalismo. Pero, entonces, el hombre... Dices, ¿cómo yo voy a solucionar? Muchas veces me hacen esa pregunta, Irene, pues ¿cómo salvar Europa? ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? Dices, yo lo veo, ¿cómo me voy a enfrentar yo a la Unión Europea, a estos grandes poderes globalistas, a todo esto que es grande? Bueno, pues vamos a empezar por lo personal, que ya me voy entonces si quieres al último capítulo, pero primero, recuperar el coraje, que es una virtud cristiana, a diferencia de la tolerancia. La tolerancia no es ninguna virtud cristiana, es una palabra eufemística para que suene bien la cobardía, y luego la tolerancia no es más que indiferencia entre el bien y el mal. Si tú toleras todo es tolerante, entonces el bien y el mal tienen la misma cabida. No hay que rechazar ese término y recuperar esas virtudes que hemos tenido los cristianos de siempre, especialmente los primeros cristianos. El coraje, ¿no? Que está dentro de la virtud de la fortaleza. ¿Y el coraje para qué? Bueno, vamos a empezar por el coraje a decir la verdad, que eso ya es como un lince blanco perdido, no se dice. Bueno, pues vamos a empezar en el ámbito personal a recuperar virtudes cristianas como el coraje a decir la verdad, y lo segundo, a volver a levantar la cruz. Pero sin duda, no solamente diré que en un sentido personal y espiritual, sino en un sentido
cultural y material, que aquellos lugares en donde está un católico no viva su fe en la clandestinidad, sin ningún tipo de miedo a levantar la cruz y a estar en sociedad de forma pública siendo católico, no un catolicismo que no incomode al mundo moderno, porque el catolicismo incomoda al mundo moderno. O sea, al mundo en general. El mundo moderno nace en contraposición a Dios. Entonces, toda expresión que tú quieras llegar a un diálogo o negociación con el mundo moderno siempre va a ser una cesión y una exclusión al final de la verdad. Y es esa exclusión y ocultamiento de la cruz. Entonces, hay otro peligro ligando con lo que dices. Sí, claro. Dicen, no, yo soy católico de forma pública y llevo esto. Cuidado con el sincretismo. Cuidado con el sincretismo. Porque el mal no solamente actúa queriendo expulsar por completo a la cruz, sino que también lo que quiere, por ejemplo, que vemos en el Valle de los Caídos, es apoderarse. Y entonces empiezas a ver cómo es algo ya más fluido, no es algo de convicciones fuertes, tiene una visión, bueno, cómoda, con lo cual hay una posmodernidad muy peligrosa que se va apropiando como del poder cultural que tiene la fe católica, que lo tiene sin duda. Entonces, el mal, por una parte, lo quiere expulsar, pero cuando permite espacios donde pueda estar, va a ser algo moderadito, flojito, sin molestar mucho. Y eso, contra eso, hay que oponerse, porque la verdad no es tibia, la verdad no es cómoda para aquellos que la odian. Entonces, uno tiene que volver a la raíz, buscar la cruz, no tener miedo a la verdad y sencillamente estar en el mundo con toda la dignidad posible. Y yo lo que he visto en muchas charlas que he dado, que principalmente las charlas que doy no es en entornos religiosos, porque no es en entornos religiosos, yo esto mismo lo digo en todas partes. Y yo lo que he empezado a percibir es, por una parte, curiosidad por parte de gente joven, cuando ven que hay que se defiende la verdad con radicalidad. Como si eso fuese ahí, el tibio y el moderado le parece mal. Sin embargo, la verdad no puede ser de otra forma. Tú no puedes, ¿qué amas? ¿Un poco? La verdad, bueno, pues solamente esto. Es ahí donde la posmodernidad y la modernidad se ha apoderado de todas estas cosas. Entonces, el hecho cuando empiezan a ver que alguien lo defiende de esa forma, yo lo que he percibido es precisamente lo que no tenían muchos católicos en esta posmodernidad, que es respeto. Irene, se nos ha ido el tiempo volando, sí. Nos hemos pasado incluso, pero bueno, con esa idea de coraje que tú transmites y además yo creo que con mucho rigor, pues te emplazo a la semana que viene, si Dios quiere. Por supuesto, encantada estaré. Gracias.